Buenos días para todos. Buenos días. Los puentes siempre la gente próspera se va, ¿no? Todos los que tienen dinero salen a viajar. Entonces hay que darle gracias a Dios por eso, ¿no? Porque la gente todavía puede salir, disfrutar, que algunos están retomando la vida, digamos así, después de lo que ha pasado. El domingo 6 de diciembre son los bautismos. Para los que se van a bautizar, cualquier información puede ser directamente con mi esposa o conmigo. Vamos a tener bautismos domingo 6 de diciembre. Hoy vamos a hablar un puntico que compete del tema preciso. Entonces aprovecho para hablar un poquito del bautismo para que estén atentos a aquellos que van a dar ese paso de obediencia. Y también se va a hacer una reunión con ellos para explicarles realmente qué es el bautismo. Al final vamos a tener la Santa Cena hoy, entonces vamos a estar hoy compartiendo la Cena del Señor. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 21 al 13. 1 Corintios 10, del 1 al 13. Búsquelo por favor en su Biblia, recuerde traer la Biblia, si no, entonces hágase al pie de un buen creyente que lo más probable es que el buen creyente la haya traído. ¿Listo? 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. Venimos estudiando la carta de Corintios y vamos a empezar hoy con el capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que intentéis estar firme, que no caiga. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que seas tú asistiendo, Dios, en este tiempo, en esta reunión. Te entregamos la predicación, te entregamos nuestro corazón y pedimos que esté dispuesto, que Él pueda oír la voz de Dios, que Él pueda oír la advertencia, que pueda oír la guía y la dirección que tú tienes para nuestra vida. Gracias por la Escritura, gracias Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La enseñanza de hoy lleva como título el peligro del exceso de confianza. El peligro del exceso de confianza. En el capítulo 8 hemos venido hablando de la libertad del creyente. Y hablamos en el capítulo 8 sobre cómo el creyente es libre, y en el capítulo 9 seguimos hablando de eso y cómo el apóstol Pablo renuncia a esa libertad para servirle a los demás. La iglesia predica la Biblia expositivamente, es decir, texto a texto, libro por libro, hasta terminar el libro que nos corresponde. Aprendimos que hay límites en la libertad cristiana,
Y también que Pablo renunció a sus derechos de apóstol en el capítulo 9, y también que el mal uso de la libertad que hacemos afecta a otros. Cuando hablábamos de que las personas maduras en Cristo deben saber comportarse para que su testimonio no afecte a los demás. Hay detalles importantes, por ejemplo, que los creyentes no toman en cuenta, y es la maldad hacia la iglesia, hacia los demás. Es cuando no nos comportamos como Dios dice que debe ser, y eso afecta a los que van detrás de nosotros cuando nosotros ya llevamos un tiempo. Ahora vemos el capítulo 10, cómo el abuso de la libertad nos afecta a nosotros mismos. O sea, ya vimos que esas áreas grises, esas pequeñas obras, podríamos decir que dañan los viñedos, dan el testimonio de Cristo a otras personas. Pero aquí Pablo ya entra directamente a hablarle al creyente, a los corintios, a decirle, ahora le voy a decir qué puede afectar su vida. Y para ello, toma el Antiguo Testamento. Una de las maneras seguras de caer en la tentación y en el pecado es el exceso de confianza. Los corintios pensaban que estaban muy seguros y confiaban mucho en sí mismos. Seguían participando de la cultura de la época y pensaban que no pasaba nada al compartir ciertas prácticas paganas. O sea, ellos todavía se mezclaban, hacían cosas con los del mundo y ellos pensaban que no pasaba nada. Miren cómo eran los corintios, como muchos de nosotros. Ellos eran salvos, habían sido bautizados, estaban bien instruidos porque venían un hombre, los predicadores de Corinto no eran cualquiera, era Pablo, Pedro, Apolos. Entonces estaban bien instruidos, tenían dones. Ya nos vamos a sacar de los capítulos de los dones espirituales para entender esa parte. Y al parecer, habían maldad, al parecer. Pero aún así, estaban corriendo el riesgo de engañarse a sí mismos en cuanto a la libertad y a la vida que debían llevar para Dios. El cristiano maduro no juega con su libertad, tengan en cuenta eso. Esta es la diferencia entre un cristiano maduro y un inmaduro. Y este maduro no juega con su libertad. Él no se atreve a jugar porque él ya está en una etapa donde conoce a su Señor y lo quiere honrarlo y no quiere desagradarlo. No prueba cosas para ver si son malas. Muchos creyentes prueban cosas a ver si son buenas o son malas. Muchos hacen cosas para ver si los afectan o no los afectan. El cristiano maduro tiene sabiduría y discernimiento para no pecar abiertamente. Me llega a la memoria ahorita algo que no tengo acá, pero me llega a la memoria de el pecado en Edén. Cuando Eva fue tentada, Génesis 3, 1 y 2, ella fue tentada y ella pecó. Ella fue tentada por Satanás. Y pues que Adán nunca fue tentado, él pecó voluntariamente. Es la gran diferencia. Estamos estudiando antropología y estamos viendo Génesis 1, 2 y 3 nomás. Esta materia Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y es curioso que Adán no fue tentado. Él no fue tentado, él pecó voluntariamente. A veces el creyente no es tentado, a veces peca voluntariamente. Queremos echarle la culpa a algo, ¿no? Queremos pensar que algo externo nos llevó a pecar porque tenemos la misma conducta de Adán. Adán le echó la culpa a la esposa, le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste, o sea que dijo, si ves, usted se puso a la señora y ella comió el fruto y le dio. No, señor, había responsable de que comer voluntariamente. Vamos a hacer ese paréntesis. Cuando un creyente deja de tener tanta confianza en su propia fortaleza, que piensa que puede con todo, tiene exceso de confianza y está en peligro de ¿qué? De caer. La advertencia se resume en el versículo 12. Veamos el versículo 12 antes de entrar a los textos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
El peligro no es caer de la salvación, escuche, sino caer de la santidad y de la utilidad del servicio. Es algo serio que Dios nunca lo ha tomado a la ligera. Cuando se predica en la iglesia, se da por sentado que la gran mayoría de personas que asisten a una iglesia ya han nacido de nuevo y son salvos por la obra del Espíritu Santo. Entonces no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de poner en juego la utilidad de la persona que quiere servir al Señor. Pablo no va al antiguo Israel para darnos lecciones y enseñarnos de las dificultades de vivir con exceso de confianza. Pablo usa los incidentes sucedidos durante los 40 años en el desierto que pasó el pueblo de Dios. Hoy vamos a aprender solo del Antiguo Testamento, el caminar de Israel, y lo vamos a aplicar a la iglesia en este tiempo. Y Pablo lo aplicó ¿a quién? A los corintios. Se conoce como el traspaso cultural de las Escrituras. Es decir, 1400 años antes de Cristo, Moisés dirige al pueblo de Israel. Hace 2000 años, Pablo toma las palabras de Moisés y instruye a la iglesia de los corintios, y ahora la tarea del predicador es instruir a la iglesia presente a través del Antiguo Testamento. La próxima materia que estudiaremos en el seminario se llama la unión de los dos testamentos. Y hoy aprendemos cómo ellos están siempre unidos, no están separados. Vamos a entrar entonces al texto de hoy. Primero, vamos a ver hoy 3 puntos, que esos puntos tienen unas subdivisiones para que los que toman nota estén ahí tomando sus apuntes. Primero, los valores de la libertad. Versículo 1 al 4, los valores de la libertad. Pablo inicia conectando el primer versículo del capítulo 10 con el último capítulo del versículo 9 y usa la palabra porque para introducir los siguientes ejemplos que va a dar. Pablo usa esta unión del capítulo del versículo 1 con el último versículo del capítulo 9. Vamos a leer el último versículo. Te golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, lo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Todo lo que vamos a aprender hoy es para no ser ¿qué? Eliminados, para no ser descalificados, para no jugar a ser creyentes, sino para realmente ser creyentes que agradan al Señor. Dice porque, porque conecta el versículo 27 del capítulo 9. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Dónde que nos llama qué? Hermanos. O sea, que no es un mensaje para el mundo. Si saben que la predicación no es para el mundo, es para el creyente. No es para la gente del mundo, entonces los vuelve ¿qué? Creyentes. A partir de ese momento ellos empiezan a ser ¿qué? Creyentes, porque Dios les da la oportunidad de escuchar la palabra, venir, aprender y les da la experiencia del nuevo nacimiento. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Este es uno de los problemas más grandes del creyente común, que ha pensado que después de ser convertido por Dios, ya no necesita hacer nada, porque Dios ya hizo todo. Entonces no se preocupa por conocer primeramente a Dios, su palabra y su voluntad. Esa es la tarea de todos nosotros. No importa cuántos años lleves en una iglesia, no importa si has leído la Biblia muchas veces, siempre necesitarás estar bien, aprendiendo, no ignorando. Pablo le va a recordar lo que sucedió con el pueblo de Israel a manera de enseñanza para ellos e igual para nosotros hoy. Los primeros 4 versículos, si usted es detallista, mírenlos ahí, mírenlos un momentito, le voy a dar unos segundos para que miren los primeros 4 versículos y tienen una palabra en común. Aparece 5 veces en los 4 versículos, eso se llama estudiar. En la iglesia también es bueno que estudien los domingos. 5 veces aparece una palabra que es ¿cuál? Todos. Todos. Versículo 1 dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahí hay 2. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados. Ahí hay 3. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento. Ahí hay 4.
Y versículo 4, todos debían la misma bebida. 5 veces Dios utiliza la palabra todos, refiriéndose a Israel como un pueblo, como una comunidad. Eso es la iglesia también, un pueblo, una comunidad. La vivencia de Israel bajo el liderazgo de Moisés fue dirigida por Dios para bendecir a su pueblo. Vamos a mirar 3 áreas básicas que ellos obtuvieron después de su libertad. ¿De dónde? De Egipto. Ellos vienen de Egipto y obtienen 3 cosas que todo creyente también obtiene. O sea, que Israel la obtuvo, la iglesia también hace parte de esas bendiciones. La primera, versículo 1, la liberación de Egipto. Luego que José gobernara Egipto pasaron unos años y empezó el tiempo de esclavitud para Israel. ¿Cuánto duró el tiempo de esclavitud? 400 años. Durante ese tiempo fueron sometidos bajo un pueblo pagano que abusó de ellos, los difamó, los hizo esclavos trabajando hasta el agotamiento. Esa es la historia del momento que está hablando Pablo. Luego de 10 plagas que el Señor enviara sobre Egipto, Dios lo liberó milagrosamente. Abrió el mar rojo para que todos pasaran el mar como por tierra seca. Note, ellos no pasaron, nunca se mojaron. Algunos interpretan hablando, pero ellos nunca se mojaron. Entonces vamos a mirar esa parte bien. Después cerró las aguas sobre sus perseguidores, los dio en el día mediante una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. Vamos a Éxodo para estudiar un poquito el contexto de lo que estamos aprendiendo hoy. Éxodo 13:21. Éxodo 13:21. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles al fin de que anduviesen de día y de noche. Es fácil creer que Dios bendice, ¿cierto? Pero a algunas personas les cuesta entender que esto fue realidad. Esto no es figurativo, no es alegórico, no es una metáfora y no es algo simbólico. Esto ellos lo vieron. Había una nube de día que los guiaba y había una columna de fuego de noche que los guiaba. El Éxodo se convirtió en el tiempo de liberación más importante para los judíos hasta hoy. Ellos todavía celebran el día de la salida de Egipto, que se conoce como ¿qué? La Pascua, lo que se celebra en Semana Santa, el domingo de ¿qué? De Pascua, pero nosotros no tenemos ni idea. La Semana Santa no es nada, o sea, eso no sirve para nada, mientras usted no tenga el contexto de qué es la Pascua, liberación. Éxodo no representa la salvación espiritual del pueblo, tenga en cuenta eso. Esto no representa la salvación, representa la libertad de un pueblo. Las personas han sido siempre salvas solo mediante la fe en entonces les explico. Muchos de los israelitas que salieron de Egipto ya eran salvos, ya creían en el Señor en medio de la opresión, en medio de su esclavitud, ya eran salvos. Otros creyeron en el desierto, otros fueron sacados en el desierto. Es decir, que de Egipto salen hombres salvos y salen hombres perdidos. Salen las dos familias, los dos tipos de personas, perdidos y salvos. El Éxodo fue un llamamiento de Dios para su pueblo, creyentes e incrédulos. Lo mismo que está haciendo Dios hoy. Él llama a quien ama. Él llama un llamado general, ¿se acuerdan? Llama a todo el mundo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de ti que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo que es suave y ligero de llevar. Es una invitación general. Isaías 55:1, a todos los sedientos venid a las aguas y comprar sin dinero y sin precio vino y leche, dice. Y así hay muchos versículos donde Dios hace un llamado general. ¿A quiénes? A los incrédulos y a los creyentes. Está llamando a ambos tipos de personas, pero uno de los dos da la respuesta al llamado interno. Este Éxodo, ¿qué significa Éxodo? ¿Sí saben? Salida o liberación también se puede llamar. Este Éxodo era necesario para que se cumpliera la escritura
que Dios le había dado a Abraham, Génesis 12:7, leamos, para ir aprendiendo. Génesis 12:7. Ahí está la promesa, Génesis 12:7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. ¿A quién? A Jehová. Esa es la promesa, que a esa tierra se la darían a ellos, así pasaran donde pasaran. ¿Cuántos saben que las promesas de Dios siempre se cumplen? ¿Cuánto es lo que pasa? Usted puede morir, escuche bien, usted puede morir, y las promesas no mueren, y que se cumplen en nuestra descendencia. Tenía que ser una comunidad de testimonio al mundo de Israel. Cuando era sacado de Egipto, tenía que ser una comunidad de testimonio al mundo. Esa era la carrera que Dios nos estaba llamando. ¿Se acuerdan de hace 8 días? De correr la carrera para que de tal manera lo tengamos en galardón. Dios nos estaba llamando y era una carrera. La pregunta es: ¿cómo estamos corriendo nosotros? Fueron descalificados al caer en la idolatría, la inmoralidad, la rebelión, y Pablo les está diciendo a los corintios: excesivamente confiados, no permitan que les pase por eso. Todo lo que Dios, usted lee en la Biblia, no son prohibiciones, tenga en cuenta eso. A veces son solo advertencias. Mire, no haga esto porque va a pasar esto, y no las pasa por alto. Según la bendición que recibieron, ya vimos la primera, que era la liberación de Egipto. Ahora la segunda fue el bautismo de quién? De Moisés. Así lo dice la Biblia, entonces tenemos que decirlo de la misma manera: el bautismo de Moisés. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando leemos que fueron bautizados en Moisés, está refiriéndose a que se identificaban con el llamado que Dios le dio a este hombre. No que ahí no dice que ellos fueron bautizados como vamos a bautizar a las personas en la iglesia, no. Ellos fueron bautizados en Moisés. Al pasar todos el mar, ellos están reconociendo a Moisés como un prototipo de quién? De Cristo, como un prototipo de un Salvador que Dios levanta para salvar a su pueblo Israel. Pasar el mar era algo simbólico, representa el bautismo cristiano, pero es simbólico. Ellos no se mojaron, ¿no? Una gota de agua, las aguas se detuvieron hasta que todos pasaron por tierra seca, aquí lo dice el texto, y luego de que todos pasaron, Dios ahí sí permitió que las aguas volvieran para destruir a quién? A sus enemigos. Cuando nos bautizamos, a propósito de ahí estará el paréntesis que digo, nos estamos identificando con Cristo. El bautismo se ha calificado de muchas maneras. Puede ser un matrimonio con Dios, una entrega total, un paso de obediencia. Estoy reconociendo públicamente que Él es Dios. ¿Quién? Cristo. No estoy hablando del Padre, estoy hablando de Cristo. Reconozco públicamente que Cristo es Dios, que nació de una mujer llamada María en Belén, que vivió en la tierra, que ejerció su ministerio, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, que está sentado a la diestra del Padre y que gobierna con autoridad. Eso es reconocer a Cristo. No es decir que venga mi corazón y yo creo en ti. Así no funciona. Es reconocer toda su vida, toda su obra, todo su ministerio, todo su poder. Tenemos Romanos 6 un momentito para hacer algo, hablar un poquito de Cristo. Romanos 6, algo muy corto. 1, versículo 3, 6:3, Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muchos creen que ahí habla del bautismo de agua, y no habla del bautismo de agua. Está hablando de un bautismo espiritual. El bautismo
El agua confirma la fe de la persona. No le da fe a la persona, entendamos eso. Confirma que esa persona ya cree en Jesucristo. Es más, esa persona ya ha sido bautizado en Cristo. Es el mismo Espíritu Santo. Ella ya tiene al Espíritu Santo en su corazón, porque aquí no está hablando nada de algo, está hablando de la muerte de Jesús, que ya fuimos bautizados en su muerte. La palabra bautismo significa sumergir, es decir, todos los hombres y mujeres sanos fuimos sumergidos en el momento en que muere y ya hace la obra, que es un misterio. No la podemos ver, tenemos que creerla. Miren lo que dice Gálatas 3:27. Gálatas 3:27, ahí adelante de Corintios. Gálatas 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. De Cristo estáis revestidos. Es decir, en el momento del bautismo se afirma que ya somos hijos de Dios, que ya hemos nacido de nuevo. Por eso el bautismo es para creyentes. No es bueno que una persona llegue a la iglesia y uno no lo conoce y no sabe quién es él y diga, yo me quiero bautizar. No. Es bueno que la persona haya asistido, lleve un tiempo, no sabe quiénes son y los puede bautizar porque ya conoce parte de su vida. Están asistiendo, llevan un proceso de aprender y están ahí, en la iglesia. Entonces, liberación de Egipto la recibimos todos, bautismo también la reciben todos los creyentes, y tercero, del primer punto, el sustento espiritual, versículo 3. Todos comieron el mismo ¿qué? Alimento espiritual. Cuando Pablo dice que todos comieron el mismo alimento espiritual, no está hablando del espíritu individual, o sea, no está hablando personal, sino de la provisión que Dios hizo por medios sobrenaturales para todos, para los creyentes. ¿Quién le dio maná fuego a los bueyes de Israel? No, le dio a todos. ¿Dios le dio agua a los bueyes? No, a todos. ¿Dios le dio codornices a los bueyes? A todos. Y sigue haciendo lo mismo. El sol sale para justos e injustos. La diferencia, escuchen, es que en el desierto la provisión era sobrenatural. Ahora la provisión es natural. La tierra la produce, pero el desierto no producía pan, el desierto no producía agua, el desierto no producía carnecita, no producía nada. Entonces, por eso dice Pablo a los corintios, todos comieron el mismo alimento espiritual. No hablando de una espiritualidad individual, sino hablando de una participación de alimento que venía del cielo. Pan del cielo, carne del cielo, agua del cielo. ¿Se imagina cómo se ve la gloria? Pero ¿sabes qué es lo triste? Que no alcanzó, nunca les alcanzaba. Y ahorita vamos para allá. El Señor proveyó milagrosamente el maná. Éxodo 16, acompáñenme, por favor. Vamos a estar en Éxodo, para allá y para acá, en los dos textos, en Corintios y en Éxodo. 16:15. Y viendo los hijos de Israel se le dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabía que era, entonces Moisés les dijo, el pan que Jehová os da para comer. Ellos no habían visto una tortita de esas, ¿sí? ¿Alguien se imagina cómo era el maná? El maná era una torta, grandecita, como trigo. Dice que aún tenía hasta escarcha, pero era una torta deliciosa. Y ellos nunca habían visto ese tipo de pan. Por eso les preguntan, ¿eso qué se hace? ¿Puede comer o no se puede comer? Y José le responde, ese es el pan que Dios mandó del cielo. 17:6 de Éxodo. He aquí que yo estaré delante de aquí sobre la peña y golpeará la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Agua de la roca. Ya sabemos cuál era la roca, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ello. Versículo 4 de Corintios. Versículo 4, vamos al 4.
Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que no seguía, y la roca era ¿quién? Aún en los tiempos de Israel, escuche, el que proveía era Cristo. Pero no nota que Cristo está ahí. El Mesías estaba en medio de ellos, en medio de Israel. El Mesías estaba en medio de ellos. Sabemos que la Escritura dice que Moisés golpeó una roca y brotó agua de ella, pero la roca que seguía y guiaba a Israel no era una roca física, sino la roca espiritual que es Cristo. ¿Por qué aclaramos eso? Porque hoy en día la gente cree hasta en las piedras. Sí, la gente cree en la piedra de no sé qué, y en la piedra de no sé qué, y ahí crece donde le dicen, llévenme 20.000 y le damos la piedra traída de Israel, y le dan la piedrita, y se vuelve el amuleto, la mala. Si cada uno tiene problemas, va a ir a la piedra y piensa que se le van a solucionar los problemas. La roca es ¿quién? Cristo. No es una roca física, es una roca espiritual. Terminamos el primer punto. Tenemos los beneficios de la libertad que ellos tuvieron. Nosotros también los tenemos, los mismos. Libre de Egipto, o sea, del mundo. También hemos sido bautizados, o Dios nos bautizará en el momento en que estamos en su voluntad. Y también hemos sido provistos de todo tipo de provisión para nuestra vida. Ahora vamos a ver los abusos de la libertad. ¿Qué pasó con Israel después que salieron los abusos de la libertad? Todo el pueblo participó en la liberación de Egipto, del bautismo y del sustento. Versículo 5. Nos dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es lo que dice. Esta declaración del versículo 5 se queda corta para expresar la cantidad de israelitas que quedaron postrados en el desierto. Cuando Josué y Caleb entraron en la tierra prometida de esa generación que salió. Otros entraron, pero habían nacido ¿dónde? En el desierto. Los demás murieron. Es curioso que hasta Moisés y Aarón murieron. Tampoco entraron a la tierra prometida. Cada uno por sus detallitos. ¿Sí saben que a Dios le importan los detalles? Cada uno tenía su detallito. Se cachó. En algún momento de la vida, Moisés le dice que le hable a una roca, no es el mismo pasaje que leímos, porque hubo varias ocasiones donde la roca brotó agua, y a Moisés le dicen que que le hable a una roca, y le va a ir y le pega. Algunos dicen que le pegó a Cristo, pero no, le pegó a la roca. Nadie le puede pegar al Señor. Bueno, entonces, y Aarón sí fue lo máximo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de algo. No les voy a contar porque ahorita lo vamos a sacar a la luz la vida de Aarón. Ambos fueron descalificados. ¿Salvos? Sí. Absolutamente salvos. Pero descalificados para disfrutar esa parte final. Me viene a la memoria la vida de Moisés. 40 años en Egipto, trabajando como segundo al mando, preparándose para ¿qué? Para ser faraón. Luego 40 años en el desierto y luego 40 años de tierra de Israel y 120 años y aún así no logra entrar a la tierra prometida. Por la desobediencia de los israelitas quedaron postrados en el desierto. La palabra postrado significa catastronumbi, con doble N y con K al principio. Catastronumbi, o sea, como una catástrofe. Significa literalmente esparcir o derramar sobre. Los cadáveres de todos los que no agradaron a Dios quedaron esparcidos en el desierto durante 40 años. Es decir, todo el tiempo de la peregrinación de Israel hubo muertos que fueron quedando postrados en el desierto. Todos usaron mal la libertad, cayeron en excesos, deshonraron a Dios y fueron descalificados. Y por eso Pablo en el 9:24 al 27 les está diciendo: corred la carrera de tal manera que obtengáis el premio.
Muchos de ellos quedaron como vasijas rotas, que no se limpiaron de sus inmundicias, de su idolatría y fueron vasos impuros. Versículo 2 de Timoteo 2, 21 al 22. 2 de Timoteo 2, 21 al 22. Miren lo que dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí ven lo que dice Dios? Todas las vasijas, todos los creyentes deben limpiarse, santificarse, o si no serán vasijas inútiles. Pues vamos a Corintios versículo 6 para continuar. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que nosotros hicimos cosas malas como ellos codiciaron. Mas estas cosas eran ¿qué? Ejemplo para nuestra vida, para que nosotros no nos desviemos de que hicimos cosas malas como ellos lo hicieron. Ellos no pusieron su cuerpo en servidumbre. Los israelitas en el desierto fueron muy perezosos, fueron personas que no valoraban la libertad, sino que se entregaron a sus propios deseos y codicias y lujurias. Un cristiano con dominio propio es útil para el Señor. Un creyente que es controlado por su cuerpo no lo es. ¿Por qué? Porque va a ser vencido por sus deseos y por sus pasiones. Recordemos que el dominio propio y la mansedumbre es un don que Dios da para el servicio, para aquellos que sirven. Hace años le preguntaba a alguien por qué hay personas que pueden entender un poco más del Evangelio. Yo le decía, ¿por qué sirven? Porque quieren servir. Dios los capacita, les da las habilidades, los dones, los llena de sabiduría, de entendimiento. Mientras hay otros que quieren seguir viviendo para su propia vida. Entonces, para eso, usted no necesita nada de Dios, puede seguir viviendo. Para usted vivir como quiere, no necesita al Señor. Para vivir para el Señor, sí lo necesita. Los israelitas quedaron descalificados por 4 pecados según este pasaje de 1 Corintios capítulo 10, del versículo 6 al 10 estamos mirando este punto. Ellos quedaron descalificados por 4 pecados y por eso fueron quedando postrados en el desierto uno a uno hasta que al final San Josué en la tierra prometida. Entonces vamos a verlos uno por uno, esas 4 acciones o 4 pecados que la Biblia nombra en este pasaje. El primero lo encontramos en el versículo 7, dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Los corintios Pablo está predicando a los corintios, ellos están familiarizados con la idolatría. Recordamos el contexto cultural, ¿no? ¿Qué hacían? Fiestas cúlticas. ¿Acuerdan que hablamos de las fiestas cúlticas? ¿Qué eran las fiestas cúlticas? Comida, orgías, bebidas. Uno cree que el trago es de 8 días y que la variedad es no va a haber siempre el trago. No, siempre ha existido el trago, el alcohol. Ellos ya conocían esta práctica, estaban familiarizados con el culto a los dioses. Por eso Pablo usa el contexto del Antiguo Testamento. Ellos sabían que toda su comunidad, escuché, toda la comunidad de Corinto, la política, la sociedad, la familia, la religión, estaban contaminados. ¿Por qué? Por la idolatría. ¿No le parece algo muy semejante a lo que vivimos hoy? La política, la sociedad, la familia y la religión están contaminadas desde hace siglos y continuarán contaminadas. ¿Por qué? Por la idolatría. Dios tiene un remanente, un pueblo para salvar, pero eso no va a cambiar la situación ni en la política ni en la sociedad. La iglesia fue llamada a predicar el Evangelio, no a cambiar a las naciones. Tenga en cuenta eso. Es uno a uno, el corazón del creyente. Y seáis idólatras como algunos de ellos, dice el versículo 7. En el desierto, escuché, no había templos ni sacerdotes. Todavía, cuando ellos sucedieron esos hechos, todavía no habían levantado lo que era el tabernáculo y todo eso. Dios le habló a Moisés después. Pero ellos
¿Cómo hacían entonces? Si no había templos, si no había sacerdotes, no había libros, nada. No había nada escrito que los guiara a ser idólatras. Lo que pasa es lo siguiente: ellos se contaminaron en el desierto, ellos ya estaban contaminados. Ellos salieron así de Egipto. ¿Se acuerdan de la famosa frase? Que ellos salieron de Egipto, pero nunca pudieron sacar a Egipto de su corazón. Su corazón era de idólatra. Éxodo 32, vamos a mirar un relato para hacer el contexto de lo que estamos predicando. Éxodo 32. Vamos a mirar aquí lo que Pablo está compartiendo en Corintios, que está ahí en Éxodo 32. Éxodo 32 presenta el relato cuando Moisés subió al monte y con poca dificultad convencieron a Aarón para que hiciera un becerro. Aunque el becerro era una representación de un dios popular en Egipto, ellos lo usaron para adorar a Jehová. Le explico. Cuando ellos piden que se haga el becerro, ellos no querían decir que el becerro era un dios cualquiera. Ellos querían decir que a través de ese becerro iban a adorar a quién, al Dios verdadero. ¿Qué quiere decir eso? No podemos adorar como queramos. Hay una manera para adorar, que está establecido en los principios de la escritura. Pablo continúa citando en Éxodo 32:6. Miren lo que dice: al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, beber y se levantó a regocijarse. Ese es el texto que estamos leyendo en el versículo de Corintios. La palabra regocijarse aquí en este texto, en el idioma original en el hebreo, significa caricias sexuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que comieron, bebieron y tuvieron juegos sexuales. La idolatría está muy ligada a la inmoralidad. Lo vamos a ver en el siguiente punto. Es la misma palabra que se usa en Génesis 26:8, cuando se dice que Isaac estaba acariciando ¿a quién? A su esposa. Era lícito, ¿no? Obvio. Que Isaac acariciara ¿a quién? A Rebeca. Era lícito porque es un matrimonio. Pero aquí está refiriéndose a juegos sexuales, es decir, hubo comida, hubo bebida, pero también hubo inmoralidad sexual. Como consecuencia, murieron 3,000 israelitas, Éxodo 32. Dice: y los hijos de Leví, conforme al dicho de Dios, salieron del pueblo de aquel día como 3,000 hombres. La adoración a Dios es como ella estableció, no como el pueblo la quiere ofrecer o como el creyente la quiere ofrecer. El primer mandamiento de Dios es claro. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Dice en otras palabras, no amar a otros dioses. El primer mandamiento en Éxodo dice: no tendrás dioses ajenos. De ahí se hace clara la frase: amarás a Dios sobre todas las cosas, pero en realidad el primer mandamiento bíblicamente es ¿cuál? No tendrás dioses ajenos. Significa lo mismo: amarás a un solo Dios, servirás a un solo Señor, y no tendrás otros dioses. Era lo que ellos ya conocían. No solo hay dioses físicos, también hay dioses tales como los siguientes. Y esto es para este tiempo. Ellos allá hicieron un becerro. Aarón fue convencido fácilmente, no le tuvieron que rogar: por favor, Aarón, ayúdenlo, mire, mientras Moisés llega, se va a demoradito. No hubo discernimiento en el sacerdote, fácilmente recogió el oro y la plata, y usted lo puede leer en Éxodo 32, hizo un becerro y todos cayeron en idolatría. Entonces, ¿cuáles dioses podrían ser otros dioses de estos tiempos? El éxito. ¿Saben? La gente vive para tener éxito. Yo siempre le digo que si quieren éxito, pueden coger un bus por las 68 y llegar a éxito. Es la única manera que van a encontrar este éxito. El éxito de la Biblia no existe. Bueno, no hay fundadores en esa época. En la Biblia existe una palabra que se llama morir, entregar, vivir para Dios. Entonces, hoy en día, cientos y millones de personas viven para su propio ¿qué? Éxito.
Otros viven para el amor, ¿sí? Paz y amor. El eslogan de los años 70 de todos los, cuando vieron la revolución de las drogas. El amor y la paz. Y todo el mundo quiere amor, pero nadie conoce realmente el amor como es. Otros viven para su familia y tienen la frase, la familia primero. ¿Está bien o está mal? Está bien, pero después de Dios. La familia nunca estará por encima de ¿quién? De Dios. Eso se llama invertir en las prioridades. Otros viven para su trabajo. Solo para el trabajo. Trabajan como dijo alguien por ahí, ¿sí? Pero todo es así, y otros viven, escuchen esta que la va a hacer una larga. Otros viven para la salud. Se permite un evangelio de prosperidad y salud, donde todo es bendición y salud. Donde dice que el creyente no se puede enfermar, muéstrate bíblicamente por qué no. Si usted muestra bíblicamente por qué no, no podría predicar de eso. Pero el creyente se puede enfermar como cualquier persona. Y eso no quiere decir que Dios sea malo o que Dios no esté en el asunto de la vida del creyente. Otros viven para la paz, los famosos pacificadores, haciendo obras de misericordia, pensando que van a ganar el cielo con eso. Y otros viven para el servicio social. Son buena gente con todo el mundo, pero desobedecen a Dios, que es lo más importante. Toda doctrina, escuche, enseñe al hombre a exaltarse a sí mismo es idolatría. Toda enseñanza que enseñe al hombre a exaltarse por sí mismo es idolatría. Por eso usted escucha esas frases hoy en día: conócete a ti mismo, ven y supera tus problemas. La Biblia no te dice conócete a ti mismo, la Biblia dice muera a usted mismo. Cree en su corazón y Dios hará una obra poderosa en su vida. Segundo, el pecado que vemos está en el versículo 8 del texto que estamos estudiando. De Corintios, capítulo 10, versículo 8 dice: ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El segundo pecado citado es la inmoralidad sexual. Aunque los que participaron de la adoración al becerro también fueron inmorales, aquí Pablo se centra más específicamente en este asunto. Primero números 25 del 1 al 2. Recuerden que los 5 libros de la Biblia, los primeros, perdón, los 4 de Éxodo, los primeros libros del Nuevo son una sola historia. No son historias diferentes. Todos hablan a veces cosas similares. El número 25 del 1 al 2. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, y de las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. No te algo. Siempre que la Biblia habla de inmoralidad, habla de ¿qué? Idolatría. Y cuando habla de idolatría, habla de inmoralidad. Son pecados similares. Y alguien miraba y le dijo: ¿cómo lo aplico en esta época? Si ya no hay tantos dioses. Pues la inmoralidad sexual es un dios para muchos. Están entregados, esclavizados a ese pecado. No solo fornicaban, escuchen, sino que también adoraban falsos dioses. Murieron 24,000 a causa de esa orgía, dice el texto en Números. Realmente ya vino una pregunta sobre el que apenas uno de 24,000. ¿Por qué Pablo dice 23,000? Porque fue una plaga. En el día murieron 23,000 y luego murieron otros. ¿A causa de qué? De la plaga. No fue una muerte súbita, fue a través de una plaga que Dios trajo el juicio sobre ellos. La idolatría y la inmoralidad sexual estaba relacionada siempre. En la cultura de los corintios era igualito, y en esta cultura sigue siendo ¿qué? Lo mismo. Muchos cristianos caen en inmoralidad sexual por el exceso de confianza, que es el tema que estamos hablando hoy, ¿cierto? El exceso de confianza. Establecen relaciones que puede que no sean malas, pero dan lugar a la tentación y a la fornicación. ¿Es malo tener amigos? No, la Biblia no dice que sea malo. ¿Es malo que a una joven le guste un jovencito? No, no es malo si le gusta
una niña, ¿cuántos hijos? No. Pero la Biblia me dice que sea malo que le guste un muchacho. ¿Es malo que a un hombre le guste una mujer? No es malo. El problema es cuando esto da pie a la tentación y detrás de la tentación viene el pecado. Ahí sí se constituye un problema. Normalmente se piensa que podemos manejar la tentación, pero uno se da cuenta demasiado tarde que no es así. Otra vez, vayan a lugares o participan de conversaciones inmorales que aunque no hagan nada físicamente, sus mentes quedan contaminadas su testimonio de vida. A veces pensamos que la inmoralidad sexual es solamente fornicar o tener relaciones sexuales antes del matrimonio o en el caso de los casados fuera del matrimonio. No solamente eso es inmoralidad sexual. Conversaciones impuras quedan en la mente. Imágenes que vemos en la televisión, situaciones de relaciones sexuales que las vemos normal. Recuerdo de un libro, no sé, que leímos o mi esposa me hacía caer en cuenta de algo y es que cuando usted ve una novela y tiene relaciones sexuales, se dice que no son casados. O sea, que las novelas son casados y ustedes por eso justifican que pueden mirar. Dice, es que son casados, ellos son casados, ahí se casaron en la novela. No, es inmoralidad, porque es una novela, es una historia ficticia, ¿sí? No es una realidad. Nadie vería una relación de dos casados. O el esposo y la esposa dejarían la puerta abierta para que todo el mundo mire. ¿Sí ven cómo es diferente? Y uno cree que porque en la novela son casados, pues usted puede ver esas imágenes, porque ellos son casados en la novela. No, son imágenes pornográficas igual que cualquier tipo de pornografía. Entonces alguien pregunta, ¿no vamos a ver televisión? No, nosotros no somos una iglesia legalista. Se puede ver, pero pues se puede adelantar, si hace una película, adelantar las imágenes y se puede ver. Es diferente. Ya si usted no puede adelantar, pues tiene que escoger qué va a mirar. Tercer pecado. Versículo 9 del tercer pecado. De 1 de Corintios. Dice, intentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Un pecado más, aparte de la idolatría, aparte de la inmoralidad sexual, fue tentar a Dios. Esto es algo terrible. Es tan fácil caer en ello, es fácil caer en eso. Números 21:5. Vamos otra vez a Números, capítulo 21, versículo 5, para leer el relato. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua, en nuestra alma ni el fastidio de este pan tan liviano. No sé si usted le gusta estudiar la Biblia, pero Israel en Egipto no tenían lo que tenían en el desierto, que eran esclavos. O sea, ellos reclaman como si ellos vivieran bien en Egipto. Ellos eran maltratados, eran esclavos en Egipto. Ellos están diciendo, están menospreciando el alimento espiritual que venía del cielo, el pan, las codornices, el agua, y ellos aún están mintiendo diciendo que tal vez allá vivían ¿qué? Mejor. Nadie vive en el mundo mejor que en Cristo. Tengo en cuenta eso siempre. Nadie. Es mejor una vida de tribulación que una eternidad en el infierno, dice. Es mejor luchas y batallas para los creyentes, una liviandad donde puedes tener todo lo que quieras, pero tu alma se va desviando del propósito principal que es la salvación. Número 22:5 recoge el dato de esa referencia que Pablo está haciendo en Corintios. Él les había provisto maná, les había provisto de agua, pero ellos no estaban satisfechos, querían más, se quejaban y cuestionaban la bondad de Dios y probaban su paciencia. Hay una palabrita muy bonita en el Nuevo Testamento, se llama contentamiento. El contentamiento con lo que tienes. No es una invitación a la pobreza, jamás. No es una invitación al conformismo, tampoco. Es una invitación a ser sensatos, a entender que Dios ha provisto. A veces nos quejamos y nunca ha faltado la comida. A veces nos quejamos y nunca ha faltado el trabajo, la salud, todas esas cosas han estado ahí en la vida de nosotros. No usamos su libertad para agradecer y servir mejor a Dios, sino para demandar y exigir. Los creyentes hacen lo mismo, escuchen,
cuando tratan de obtener de Dios algo por obras, o cuando no están conformes con lo que Dios ha hecho. Es muy normal que a veces sintamos que merecemos más de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque nos amamos mucho. Entonces a veces decimos, yo merecería como ganar más, yo merecería como tener más, yo merecería como ser, no sé, más. Ahí empieza a brotar el hombre tentando a su Señor. Algunos coquetean con el pecado pensando que Dios no lo ve, o simplemente dicen Dios me perdonará siempre. El 21:6 del que estamos leyendo dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieron al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ustedes saben que en los Corintios pasó igual, versículo 11, capítulo 11, versículo 30 de Corintios también pasó algo similar. Capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En el desierto, por tentar al Señor, muchos murieron. En Corintios, por tomar la cena indebidamente, muchos estaban enfermos, criticados y algunos llegaron hasta morir. Nosotros tomamos muy a la ligera las cosas espirituales, pero el Señor nos enseña. Acuérdense que esto no es un juicio, esto es una enseñanza, como Pablo mismo lo va a decir ahorita al final del sermón. Es una enseñanza que Dios está trayendo de la conducta de los israelitas para compararlo con la conducta de la iglesia y decir, Señor, ayúdanos, necesitamos perseverar en nuestra fe. Cuarto pecado, murmuración, versículo 10. Y murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El cuarto pecado es la murmuración. Después de que Dios destruyó a Coré, a Datán y a Abiram, los que conocen la historia, y a sus compañeros de rebelión, toda la congregación murmuró. Dios se enojó tanto que envió una plaga que mató 14.700 personas. El destructor de esta plaga, escuche, es el mismo que mató a los primogénitos antes de salir de Egipto. Es el mismo ángel que destruyó cuando estuvo David, el mismo ángel que destruyó a los enemigos de Dios cuando Asiria quería venir sobre ellos, se conoce como el ¿qué? El destructor. Es enviado por Dios, no es enviado por el diablo, que es el pueblo. Es enviado por Dios para juzgar naciones, para juzgar situaciones. En este caso estaba juzgando a la nación de Israel. Dios no toma a la ligera la murmuración. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no toma a la ligera la murmuración? Porque Él estaba en contra de la soberanía de Dios, no de las personas de las cuales murmuramos. O sea, cuando usted murmura de la iglesia, murmura de las personas, usted no está afectando a las personas. ¿Sí está bien? Se está afectando a usted en su caminar con Dios. ¿Por qué? Porque usted está murmurando contra la soberanía, contra el amor de Dios, contra la justicia de Dios, contra la bondad de Dios y contra los atributos de Dios. Es más, es muy difícil que las murmuraciones de alguien afecten a la otra persona cuando son murmuraciones. Filipenses 4:11 nos habla del contentamiento. Filipenses 4:11. Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Servir humildemente y ser de abundancia, no de los dos extremos. ¿Sí? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Necesidad. O sea que Pablo era todo terreno, ¿sí? Caviar o aguapanela, o sea, no tenía problema con eso. ¿Sí? O sea, él era todo terreno. ¿Carro o a pie? O sea, no importaba. O sea, ¿sí? En ese caso era camello, ¿no? Porque no era carro. Camello o caminando, pero vamos a hacer la obra, no hay problema. Él era todo terreno. Pablo nos enseña, bueno, ahí en Filipenses, para no dejar pasar este detallito, es importante.
Filipenses 4. Está el versículo famoso, ¿no? Que a todos nos gusta. ¿Cuál será? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la muletilla del cristiano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya saben el contexto. Ya sabemos dónde estaba Pablo. Preso. Pablo está preso y te está diciendo que todo le ha ido bien. Él está diciendo, lo que quiere decir Pablo es que Él me fortalece en todo tiempo. No lo usa como una declaración, como se usa en estos tiempos. Y si leemos solo el versículo 13, lo tomamos mal, pues Él dice en el versículo 2, para enseñarnos el contexto. Y Pablo de 14 lo que dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación. La invitación de un pastor de un siervo de Dios no es a que la iglesia prospere y que todos sean millonarios, ¿sí saben? La invitación es a que todos participemos de las tribulaciones para llegar un día a la eternidad y para conocer cada día más del carácter de Cristo. Tercero, la aplicación de la libertad. Tercero y último. Vamos a la parte agradable, igual. Sí, podemos decir, algo más, algo que nos ayude esta mañana, más de lo que ya nos está ayudando. La aplicación de la libertad, versículos 11 al 13. Esas cosas les acontecieron, ¿sí? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, nosotros. Así que el que piense estar firme, ni que no caiga, y viene el versículo precioso. Este versículo debería tenerse en ustedes de memoria. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero tiene que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Se cuidará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En un evento que me invitaron a predicar en una fundación para adictos, a la hora del almuerzo todos tenían que saber este versículo de memoria, si no, no le daban el almuerzo. Todos los adictos, y me iba a predicar también. Y los pastores todos que vivían a medio del rango de edad. Y llegó a la almuerzo y vivimos pasado los siglos, al mismo. No hasta que se lo aprendieron. Y se veía gente para los lectores, repitiendo y sin almorzar. Hasta que todo el mundo se lo aprendió. Así se llama ese ratito. Sí, después la mayoría, pero al menos no hay ratito para almorzar. Bueno, la aplicación de la libertad. Lo que Pablo está enseñando, escuchen, es que Dios permitió que se contara la historia de los israelitas para amonestar a sus descendientes y a nosotros como iglesia. Amonestar no es engañar. A veces no sabemos los términos. Amonestar en la escritura es enseñar y advertir. Eso es amonestar. Es un consejo que se le da a la persona con el fin que cambie su comportamiento a la luz del juicio de la palabra de Dios. ¿Para qué amonestar es un qué? Consejo. Mire, haga esto. Mire, no haga esto. O sea, no caiga en idolatría, no caiga en inmoralidad, no tiente a Dios, no sea murmurador. Ese es un consejo. ¿Para qué? Para que pueda vivir los 3 primeros beneficios. Disfrutar de la liberación de Egipto, vivir una vida sumergida, que es el bautismo, y al mismo tiempo también tener una comunión plena con el Señor. Cada creyente debe escuchar con atención el consejo de Pablo, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire y que no caiga. El exceso de confianza nos lleva a cometer más que errores, pecados. Descuidamos lo importante, por lo ejemplo, invertimos prioridades. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, de estudiarla, dejamos de tener comunión con la iglesia cuando no nos congregamos y pensamos que ya podemos resolver todos solos. Nos estamos engañando. Así viene la caída para el servicio. Proverbios 16, 18 usa un principio eterno. Vamos a leerlo. Proverbios 16, 18, para hacer referencia a lo que Pablo está hablando acá. Usa un principio que es eterno. Miren el principio para todos nosotros.
Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, antes que una persona caiga en esas cosas, brota su orgullo, brota su soberbia. ¿A qué? ¿Cómo brota? ¿Se pone bravo y pelea con el pastor? No brota así. ¿Cuándo brota así para que no me vea con el barranco? No brota de esa manera. Brota en que la persona es incorregible, no se deja corregir, se le ha dicho y no hace caso. Brota en que la persona es autosuficiente, cree que lo puede hacer solo. Brota en que la persona no acepta consejos. Y brota el orgullo. Eso es, escuchen, cuando Dios permite que broten de nuestros corazones ciertos pecados, no es porque no los teníamos, es porque siempre estuvieron ahí. En algún momento, Dios permite para la caída de un creyente para poder enseñarle a decirle siempre necesitarás ayuda. Yo llevo 22 años en el proceso y hoy necesito ayuda y lo puedo reconocer públicamente. Y hablo con hombres que me quito el sombrero ante ellos en cuanto al conocimiento, la sabiduría, su carrera ministerial, y escucho buenos consejos. Y le advierten a uno cómo es el ministerio, cómo es caminar en un ministerio. ¿Qué se puede presentar en una iglesia? ¿Qué puede pasar en el momento en que una iglesia entra en un estancamiento, en el momento en que una iglesia no hace caso, en el momento en que una iglesia crece, también qué puede pasar? Todo eso necesita hacerlo en humildad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que por su exceso de confianza sufrieron consecuencias aún hasta la muerte. Vamos a nombrarle varios rápidamente que usted conoce que son muy famosos. Amán. ¿Sabe quién era Amán? El hombre llamado Esther, que hizo la horca para matar a Mardoqueo. ¿Y a quién lo mataron en la horca? A Amán. ¿Por qué? Por orgulloso. Su orgullo fue más fuerte que sus beneficios. Tenía todo. Era un millonario, que no lo hacía en la época. La mano derecha del rey. Y terminó ahorcando su orgullo, dicen los escritores. No ahorcado en un lazo, ahorcado en qué? Su propio orgullo lo llevó a una horca física. Tenemos otro, muy hermoso, muy especial, pero de mucho ejemplo, David. Hombre conforme al corazón de Dios, y muy descuido a los 50 años de edad aproximadamente, mirando por una persiana, se conoce como la persiana abierta, miró a una mujer desnuda, la convirtió, la mandó pedir, luego mató al marido, luego dijo mentiras, y el hombre de Dios cayó. Tenemos a otro precioso hombre de Dios. ¿Ya saben quién? No puede faltar Pedro. Pedro es el ejemplo de Pedro, el gran apóstol. Estos casos que les estoy compartiendo, todos son exceso de ¿qué? Confianza. Todos. Amán tuvo exceso de confianza, David tuvo exceso de confianza. Pedro pensaba que él no iba a fallarle jamás a Dios. Él dijo: mi vida pondría por ti. Y el Señor casi le dice: cállese, escuche, aprenda. A veces somos acelerados para pensar que no tenemos problemas, siempre necesitamos ayuda. Y terminó llegando al Señor. Y tenemos otros ejemplos bíblicos de la iglesia de Sardis, eso sí lo quiero leer. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 2. ¿Qué pasaba en Sardis? Sardis pensaba en la iglesia que estaba viva, y Dios le dice que está bien. Dice: está en la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre del que vives, sea exclusivamente confiada en esa iglesia. ¿Estás bien? Bueno. Pero mira el consejo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, Dios no solamente le dice que está muerta, sino le da una ayuda, le dice: póngase pilas, todavía puede revertir los resultados que van a suceder si
preocupa por aquellas cosas que van a morir también si sigue así. Y la otra iglesia, la Odisea, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, otra confiada, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y lo que dice el Señor, y si no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo, se ve la confianza de los de una iglesia orgullosa como la Odisea que representa eso. Era una iglesia muy rica financieramente, lo escuchamos, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos las iglesias, en el terreno donde ella estaba ubicada había mucha prosperidad, mucho dinero. Y ella se confió y el Señor le dice, pero lo que me gusta siempre de la palabra de Dios cuando me sobra es que me da siempre un ¿qué? Consejo. Yo te aconsejo, versículo 18. Te digo un tesoro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para decirte y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos como político para que me veas. El Señor dice, antes de que termines mal, yo te aconsejo que vuelvas tu vida a mí, vuelvas tu corazón. Cerramos en Corintios, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Después de las advertencias, Pablo nos da una palabra de aliento que tanto necesitamos. ¿Cómo evitar la idolatría? ¿Cómo evitar caer en inmoralidad sexual? ¿Cómo no tentar al Señor? ¿Y cómo no vivir murmurando en una congregación? La respuesta es la primera frase. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué alivio? ¿Qué alivio saber que podemos vencer? Escuche, ¿por qué? Porque todas las tentaciones son ¿qué? Humanas. Es bueno saber esto, ¿por qué? Por las malas enseñanzas de sus cristianos. Satanás ahí no aparece el diablo, no aparece nada. ¿Sí? No es algo sobrenatural para echarle la culpa. El hombre quiere que sea algo sobrenatural que lo tienta para que cuando peca tenga una justificación de decir, no, fue un demonio, es que el vino y me dijo. ¿Sí? No, si ese era un demonio con minifalda, o sea, no. En momentos, siempre el hombre quiere justificar. ¿Sí? Es decir, no son cosas sobrenaturales nuestras tentaciones, son humanas, no son imposibles de vencer. Escuche, tampoco son exclusivas. O sea que las que usted lucha, y creo que los cristianos en el mundo entero tienen las mismas batallas. Y luego dice la otra frase, pero fiel es Dios. ¿Sí ven lo que dice? Pero fiel es Dios. Que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea que el cristiano jamás puede llegar a resistir esa tentación. Yo no podía hacer nada, tuve que caer. No. Nunca Dios nos da algo mayor de lo que ya conocemos. Ellos tienen conocimiento realmente de Jesús y su palabra. Alguien ni siquiera sabe que es tentación y que nada de eso. Usted todavía vive su vida normal, natural, aunque venga a la iglesia. Pero cuando una persona ya conoce las Escrituras, pone en su corazón, tiene la sabiduría y el discernimiento para entender que ninguna tentación viene de algo extra, por allá de otro mundo. Simplemente son tentaciones naturales. Él nos dará la salida, escuche, ¿cómo nos da la salida? Ella ha provisto uno, dos, su iglesia, la enseñanza, la predicación, pero sobre todo el Espíritu Santo. Es que nos ayude en nuestra santificación, nos da fe, gracia, la palabra, el arrepentimiento, la oración y compañía. Entonces nadie tiene excusa, simplemente tenemos que volver al Señor y decirle, necesito tu ayuda, enséñame a vivir una vida que te agrade. ¿Ven? Póngase sobre sus pies, vamos a participar de la Santa Cena y luego vamos a orar. Celebramos la Santa Cena una vez al mes, entonces nos corresponde este domingo, 1 Corintios capítulo 11, mientras yo lo leo, le pido el favor que esté en reverencia hasta el tiempo de meditar en su corazón acerca de la palabra que acabamos de predicar, que es importante. Entonces dice 1 Corintios, ya casi llegamos ahí, ¿no? En el estudio, cuando lleguemos
nos corresponde obligatoriamente hablar de la cena en una predicación. Calculo que para el otro mes, calculo que para la próxima cena vamos a estar estudiando el tema específico de la cena del Señor, que vamos en orden y vamos a llegar a Corintios. Leo el versículo 23 de 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Recordamos un abuelo que ya hemos aprendido cada vez que compartimos la cena, que es el recordatorio de la muerte de Cristo. Sabemos que el pan representado por un trozo de galleta y el vino representado por una copa de líquido no tienen poder. Es bueno que la iglesia sepa eso. ¿Por qué? Porque la iglesia católica dice que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no es así. Cristo, estamos hablando del Cristo resucitado, del Cristo que ascendió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y allí gobierna con autoridad, y ese Cristo no solamente quiere cenar el domingo con usted, Él no quiere solamente que se celebre esto como ritual para muchos, sino que Él quiere cenar diariamente con el creyente. Es decir, que la cena debe hacerse cuando diariamente, no esto que estamos haciendo, sino como personal con el Señor. Qué bueno tener esa conciencia de poder invitarlo cada mañana a decirle: yo quiero compartir contigo. Lo que hablaba el texto de Corintios que estudiamos, la provisión del alimento que espiritual. Para ellos eran alimentos físicos, para Israel. Nosotros tenemos el privilegio que Dios ya nos alimenta directamente la parte física, porque ya la naturaleza provee todo eso, sino que Él nos alimenta de la vida espiritual, alimenta nuestra alma, nuestro corazón, a través de las Escrituras, y Él anhela que el creyente fiel reconozca cada vez que toma la cena su sacrificio en la cruz del Calvario. Es un recordatorio que Él murió por mis pecados para darme vida eterna. Y en el momento de participar, este momento donde uno le dice: Señor, examíname. ¿Sobre qué deberíamos examinarnos hoy si somos coherentes con el contexto de la palabra que voy a predicar? Específicamente sobre lo que hablamos en el sermón. ¿Sobre qué? Sobre la idolatría, sobre la inmoralidad sexual, sobre tentar a Dios, sobre murmurar, y aparte las otras cosas que cada uno debemos examinar y realizar en nuestro corazón. Entonces le invito a que participen del pan. Dice la Escritura que, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Pueden participar del pan. Dice que así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es una parte de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Recuerde que al participar debemos examinarnos si estamos viviendo una vida de pecado, debemos decirle: Señor, perdóname. Muchas veces la gente prefiere no participar, pero no es no participar. Para eso es es muy importante, no debemos resolver. Y si necesita ayuda, también puede buscar ayuda. Para eso está la iglesia. Podemos participar de la copa. Cierre sus ojos y vamos a hablar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Gracias por estar aquí en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Gracias por enseñarnos lo que aprendimos hoy. Pero sobre todo, gracias por morir en la cruz, por mis pecados y por tu pueblo. Gracias por enviar al Espíritu Santo para santificarnos. Gracias porque tenemos esperanza
cada vez que escuchamos tu palabra hay esperanza para nuestro porvenir. Gracias, porque nos diste una lección a través de Israel, para que hoy vivamos justamente como dice la Escritura. Por eso te bendecimos, por eso te damos la gloria, Señor, por eso exaltamos tu nombre. Por eso venimos a pedirte como uno solo, que es la obra que tú empezaste en nuestro corazón. Cristo Jesús, amén. Amén. Dios bendiga, Dios le manda, Dios le aplauso a Jesús. Se está ahí a los hombres. Buenas tardes, tenemos entre semana con los que están en el proceso de formación. Acompañen a hacer una oración por ellos y por hoy que están necesitados de una oración en su salud. Padre, gracias por la vida de hoy, en esta tú nos conoces. En tu iglesia te pedimos que estés en sus corazones esta mañana, que les bendigas con salud, que les sustentes así como sustentaste a Israel, de manera espiritual, con la vida espiritual, con la vida tuya en ellos, y gracias por la vida de estas personas. Hoy les bendecimos y sabemos que están bajo el cuidado de tu Espíritu Santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Sí.